anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Buenos días a todos. Bienvenido a nuestro programa de hoy. Y comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, elevamos hoy nuestras mentes y corazones hacia ti en acción de gracias y adoración. Por todo lo que eres, con todo lo que haces por nosotros, con todo lo que nos das. Queremos unir nuestro ser y nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos, hoy y todos los días de nuestra vida, con los de Jesús. Y con María y con todos aquellos que han vivido en tu voluntad y han hecho tu voluntad a lo largo de los siglos. Así que, Señor, venimos a ti hoy como niños, deseando ser más obedientes y estar más unidos a tu divina voluntad, al amor que fluye de esa voluntad para el bien de todas las almas. Y queremos entrar en esa voluntad para que también podamos estar presentes para esas almas como tú lo estás, para ayudar a todos los que han vivido alguna vez. De hecho, para ayudar a renovar toda la creación, para llevarla a ese reino de tu divina voluntad que está llegando, que ha comenzado a reinar de nuevo en la tierra en Jesús y su encarnación a través del vientre de María. Y ahora está llegando a una mayor plenitud y cumplimiento hoy, en nuestro tiempo, para que esa voluntad de Dios pueda ser conocida por todos, amada y poseída por cada vez más almas. Así que te damos gracias, Señor. Venimos a ti hoy en nombre de todos para darte gracias, amarte y adorarte en nombre de todas las criaturas y todas las almas de todos los tiempos. Así que, como siempre, le pedimos a nuestra bendita Madre, Reina de la Divina Voluntad, en este sábado que nos ayude de una manera especial a saber qué significa vivir en la voluntad de Dios. Y también a poder practicar ese modo de vida en nuestro propio tiempo y en todas las formas en que Dios nos llama. A vivir nuestras vidas aquí en la tierra. Así que te pedimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. Ahora ven, Divina Voluntad, y piensa en nuestros pensamientos hoy, especialmente mientras oramos. Mientras escuchamos las palabras del libro del cielo, dadas a Luisa para que las escribiera bajo obediencia, habla en nuestro hablar y escucha en nuestro escuchar. Mientras repetimos estas palabras, mientras las escuchamos, y ayúdanos a absorberlas profundamente en nuestros corazones, no solo para nosotros mismos, sino para todas las almas, para toda la creación, para que ese reino de la voluntad de Dios a través de nosotros llegue a su plenitud de vida y cumplimiento aquí en la tierra, como en el cielo.
Así que os pedimos a todos los ángeles y santos, especialmente a nuestros ángeles guardianes hoy, que toquéis nuestras frentes, nuestras pequeñas mentes e intelectos, que a menudo son tan aburridos y lentos, para entender estas cosas de Dios, y abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibirlos por la gracia, el poder y el amor del Espíritu Santo, para gloria del Padre, ahora y por los siglos. Amén. Bien, continuemos inmediatamente con nuestro estudio del volumen 12, El Libro del Cielo, el libro que Luisa escribió durante más de 40 años y que consta de 36 volúmenes. Y este es el número 12, y la fecha de esta entrada es el 25 de abril de 1918. El título dice: La divina voluntad es la sustancia entera del ser divino. Después de poseerlo, Jesús quiere que Luisa lo sepa y conocer la manera de vivir en la divina voluntad, escribe Luisa. Seguí diciéndole a mi dulce Jesús: mi vida, qué mala soy, pero aunque sea mala, sé que tú me quieres buena. Y mi amado Jesús me dijo: hija mía, mi traviesa, sin duda eres traviesa. Has cautivado mi voluntad. Si hubieras cautivado mi amor, mi poder, mi sabiduría, etc., habrías cautivado una parte de mí. Pero al cautivar mi voluntad, has cautivado, podrías incluso decir capturado, toda la sustancia de mi ser, que corona todas mis cualidades, y has tomado en ti todo de mí. Por eso os hablo tan a menudo, no solo de mi voluntad, sino también de mi vida. En mi voluntad. Así Luisa, como todos nosotros, siente el peso de su propia debilidad humana y pecaminosidad. Y a veces fallos. Y ya sabes, ella está confinada a la cama, así que tiene mucho tiempo para reflexionar sobre su vida. Y así su conciencia, estoy seguro, la pinchaba a veces por ciertas cosas, tal vez en su propia vida que no son perfectas. Después de todo, es humana. Y aunque Dios la ha preservado de una manera muy especial, como él dice, la semilla de la corrupción, especialmente de cualquier tipo de impureza en la luz. Aún así, ella sufre por su debilidad humana, así que ella dice: me siento traviesa. ¿Sabes? Ella se siente un poco, supongo, pecadora ese día. Y Jesús dice: bueno, es cierto que lo eres, pero no por la razón que piensas que eres tan traviesa. Él dice que la razón por la que la llama traviesa es porque dice: has capturado la misma sustancia, la misma esencia de Dios, que es la divina voluntad de Dios. Es un punto muy importante en este modo de vida y en esta enseñanza. No es necesariamente algo nuevo, aunque se presenta de una manera más completa y, en ese sentido, novedosa. Pero la voluntad de Dios, la Iglesia siempre ha dicho, es la misma esencia de Dios. Es muy propio de nuestra tradición teológica franciscana que la voluntad tiene la primacía sobre las otras partes de nuestra naturaleza humana y también en la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque la voluntad realmente lo es todo. Si quieres algo, ahí es donde está tu corazón, como dice Jesús, y eso es lo que deseas, y por eso es lo que vas a buscar. Y por eso, Él dice, busca primero el reino de Dios, y todo lo demás se te dará. Porque si tienes el reino de la voluntad de Dios, tendrás todo lo demás que le pertenece. Y por eso está llamando a Luisa a que vea la importancia de eso. Con este entendimiento Él dice, ya sabes, si tienes el amor de Dios, si tienes la sabiduría de Dios, su poder, su belleza, esos son atributos de Dios. Y el amor, por supuesto, también está muy en el centro de lo que es Dios. Pero el amor es un acto. Y para que el amor sea un acto, debe haber un actor. Debe haber una fuente. La fuente del amor es una voluntad. Verás, solo una voluntad puede amar. Solo una voluntad puede tomar esa decisión de entregarse y sacrificarse, de rendirse, entregarse a otro por amor. Eso de hecho corresponde a la voluntad. Así que la voluntad de Dios es una, porque aunque son 3 personas, solo tienen una voluntad. Así que Jesús está diciendo que has cautivado esa misma esencia.
o que has capturado la esencia misma, la sustancia de Dios. Al poseer su voluntad, al atraerla hacia ti mismo. Y Él dice, cuando has hecho eso, entonces has cautivado y capturado todo el ser divino, que corona, dice Él, todas mis cualidades, y has tomado dentro de ti todo de mí mismo. Así que dice, por eso te hablo no solo de mi voluntad, como en italiano. Esa palabra es voluntad, que es un sustantivo, que significa la voluntad, la facultad. El término filosófico para esa parte del alma o de Dios eres tú. La voluntad, esa facultad, es una capacidad, una habilidad que tenemos y que Dios nos ha dado para usar. Él dice, pero también te he hablado de vivir en mi volición. Aquí queda muy claro que está distinguiendo las dos palabras en italiano. Esa palabra para volición también es un verbo. Es la palabra volere, y a menudo en italiano se puede usar un verbo como un sustantivo de acción, como usaríamos quizás un participio o un gerundio en inglés. Así que él está diciendo que de estos te he hablado de estos dos de manera distinta, porque es cierto, la voluntad de Dios es la misma sustancia de su ser, de quién es Él, lo que hace que Dios sea uno. Pero al mismo tiempo dice, hay un acto de Dios de querer. Ese es el acto de querer de Dios, que por cierto siempre es amor. Cualquier acto de Dios. La voluntad también debe ser un acto de amor. Así que él dice, hay este vivir juntos con mi acto de querer, que es algo dinámico, no es algo estático. Es un acto eterno, la iglesia diría. Dios, si un acto eterno de amor que fluye de una voluntad eterna, de modo que este acto de querer de Dios, Él dice, quiero que tú también seas parte de eso, lo que significa que debe ser algo dinámico en ti. Tiene que ser algo que siempre esté ocurriendo, que no cese, que no se detenga. Y así, incluso cuando dormimos, estamos unidos a eso, al acto eterno de querer, de amar, que es Dios. Y así Dios, por supuesto, manifiesta ese acto de diferentes maneras, de muchas maneras distintas en cada una de nuestras vidas y en la creación. Y como tres personas, Dios actúa. Pero todo proviene de una sola voluntad, ¿ves? Y es esa única voluntad la que los une. Y por lo tanto, todo acto de Dios proviene de las tres personas, aunque una de esas personas pueda ser. Y es el actor principal en ese acto porque hay ciertos actos que pertenecen de manera apropiada a las tres personas. Por ejemplo, Dios Padre, dice la Iglesia, es el Creador. El Hijo es nuestro Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador. Así que cada uno tiene una especie de rol o función particular que cumple en este único acto eterno de Dios, pero todos están juntos al mismo tiempo porque todos comparten esa misma única voluntad. Así que Él está diciendo, cuando vives conmigo con mi propia voluntad y mi voluntad, ese acto eterno de mi voluntad está ocurriendo en ti. De modo que cuando este movimiento de tu corazón late o tus pulmones respiran, eso es. Pero también la propia vida divina de Dios, que es la fuente de ese movimiento, también está ocurriendo en uno. Cuando lo elegimos, cuando lo conocemos, cuando lo deseamos y llegamos a poseerlo. Así que este querer, este acto de querer, diríamos en inglés, tenemos la palabra volition, que también es solo un sustantivo. Pero creo que una palabra más cercana, probablemente al italiano en la traducción, sería querer. O esta disposición. ¿Estás dispuesto? ¿Estás en el acto de querer junto con Dios? Por supuesto, no es que queramos que nuestro querer humano tenga la primacía, sino la voluntad de Dios, la voluntad divina que se une a nuestro propio acto de querer en cada momento. Para llegar a ser perfectamente uno con la voluntad de Dios y el amor de Dios. Así que Jesús dice que te hablo de esta manera porque, habiéndolo captado, quiero que el valor y el cómo, es decir, la manera de vivir mi voluntad, sean conocidos para que puedas vivir una vida común e inseparable junto conmigo.
Ese es siempre el objetivo en la vida espiritual. En toda espiritualidad hay diferentes caminos, pero siempre hacia el mismo objetivo, que es tener una vida común e inseparable. Vida inseparable junto a Jesús. No importa de qué tradición estemos hablando, franciscana, benedictina, dominica, carmelita, jesuita, todas llegan al mismo punto, que es ser uno con Cristo y a través de Cristo, por supuesto, ser uno con la Santísima Trinidad. Así que él dice, además, al revelarte los secretos de mi voluntad, ¿podrías aún ser mala? ¿Podrías seguir siendo mala? ¿Podrías seguir siendo traviesa, habiéndote dado los secretos de vivir en mi voluntad? Así que, en otras palabras, le está diciendo a Luisa, sí, eres traviesa, pero no eres traviesa en un mal sentido. Eres traviesa en un buen sentido porque has aprendido este secreto, en cierto modo, de cautivar, de arrebatar a Dios y a través de eso llegar a poseer a Dios y capturar al mismo Dios en tu alma, ¿ves? Así que él dice, sí, hay una travesura ahí, pero no es una mala, no es algo malo. A lo que Luisa responde, oh mi Jesús, debes estar bromeando conmigo. Quiero decirte que realmente soy mala y quiero que me ayudes y me hagas volverme buena. Y Jesús dice, oh sí, y desapareció. Así que Jesús no toma a Luisa demasiado en serio aquí, obviamente, ya que ciertamente no es tan mala, como ella piensa que lo es. Ella solo está sufriendo, ya sabes, su propia debilidad o limitaciones humanas en este momento. Y Jesús dice, sí, eres traviesa, pero no en la forma en que piensas. Así que el 7 de mayo de 1918, Luisa, el título de este pasaje en los escritos de Luisa es la voluntad divina. Como un molino que muele para separar lo que está aquí, lo humano de lo que puede vivir la vida común con Jesús en su voluntad. Así es este objetivo. Y a menudo encontramos, aunque esto pueda ser 12 días después, que hay una progresión y una continuación de un tema o tópico particular con el que Jesús está trabajando y enseñando. Luisa. Y así, mientras acaba de decir que todo esto tiene como objetivo una vida común e inseparable con Él, esa unión con Jesús, ahora va a hablar de cómo es la propia voluntad divina la que va a hacer que esto suceda. Al separar lo que realmente está ocurriendo en nosotros, en nuestras vidas, eso es realmente solo querer humano o terquedad, lo cual no es algo bueno, que proviene únicamente de nuestra propia naturaleza humana, y lo que entonces es capaz de unirse con Dios. Así que por supuesto hay partes de nuestra naturaleza humana que son buenas y que tienen la capacidad, como nuestra voluntad es algo bueno, no es un mal. Dios la creó para que tuviéramos esta habilidad de ser uno con Dios. Pero también hay maneras en las que usamos la voluntad humana para nuestro propio fin o nuestro propio interés, nuestro propio egoísmo, sea lo que sea, para el pecado. Y entonces Él está diciendo, lo que necesito hacer es separar eso. Pero no es que Él quiera deshacerse de la voluntad humana, sino decir, quiero deshacerme de todo aquello que es, que está siendo producido por tu voluntad humana, que surge de ella y que no puede unirse conmigo y con mi voluntad, y por lo tanto es un obstáculo para que podamos venir. Hacer uno con Jesús, lo cual sería, por supuesto, desobediencia. Cualquier forma en la que nuestra voluntad humana elija hacer lo suyo, a su manera, para su propio fin, eso es desobediencia. ¿Por qué? Porque está siendo desobediente no solo a las leyes de Dios, sino a la misma naturaleza de Dios, al propio llamado de Dios, ser uno con Él. Así que cuando desobedecemos, nos separamos, y eso es lo que es el pecado, esa separación de Dios, de la naturaleza divina, por nuestra propia libre elección. Por eso, ya sabes, sabemos que el pecado, especialmente el pecado grave, debe tener un elemento de libertad y voluntad en él. El Dr. Pío fue un gran confesor durante muchos años. Mucha gente solía decir, si tu voluntad no intervino, no podrías cometer un pecado mortal.
y así la voluntad es libre, pero a veces esa voluntad se entrega al mal desde temprano, y luego las consecuencias de esa entrega de nuestra voluntad humana pueden durar mucho tiempo. A menudo así es como el pecado actúa en nuestra vida, y luego, después de cierto punto, sentimos que ya no somos libres. Nuestra voluntad no está involucrada, pero ha estado involucrada todo el tiempo. Así que no significa que en cada instancia de un pecado tengamos que tomar una decisión completamente consciente y libre, pero sí significa que a lo largo del camino hemos estado tomando decisiones que ahora resultan en un modo de vida pecaminoso o en un patrón de pecado, podríamos decir. Así que Luisa escribe, continuando en mi estado habitual. Mi dulce Jesús me dijo, hija mía, si no me ves como de costumbre durante algunos días, no te aflijas. Los males aumentarán, por supuesto, no en ella, sino en el mundo. El cielo y la tierra se unirán para castigar al hombre, y no quiero afligirte haciéndote ver tantos males. Aunque a veces le dirá a Luisa que no viene a visitarla, porque si viene, se verá obligado a disminuir o mitigar esos castigos sobre el mundo, debido a su condición de alma víctima y a su intercesión en favor del mundo. Pero aquí está diciendo, a veces no vengo porque no quiero que veas lo que está sucediendo. No quiero que veas cuán malas están las cosas. Y ves, cuando Él viene, Jesús está tan unido a nosotros. Aquí en la tierra y en nuestra humanidad, como sabes, toda la humanidad está incorporada en Jesús a través de su encarnación. Y lo suficiente como para que cuando Él viene a Luisa, Luisa lo vea en Él. ¿Sabes los efectos de ese mal y el sufrimiento que le causa a Jesús de manera continua? Y luego Él dice, no quiero que veas eso, por eso no vengo. Así que Luisa responde, pero mi Jesús, el mayor dolor para mí es tu privación. Mira, esa es realmente la cruz de Luisa. Ella puede soportar el resto, todo el sufrimiento físico, lo mental. Pero cuando Jesús no está ahí, esa es su verdadera, esa es su caída. Así que ella dice, es una muerte sin morir. Es un dolor indescriptible y sin fin. Ahora, si alguna vez has estado ahí, muchos de los santos dicen que parece que nunca terminará. Y a veces no termina hasta la muerte. A veces Dios dejará una caída, en ese estado para su bien y su gloria hasta que mueran. Él dice, Jesús, Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Debo estar sin ti, sin vida? Cuida, Jesús, y no me digas esto más. Así que una de las cosas que encuentro tan encantadoras de Luisa y también inspiradoras es su honestidad con Dios. Luisa no se anda con rodeos. Ella no se contiene. Ella le habla a Dios desde su corazón. Y creo que esta es una parte tan hermosa y esencial de nuestra propia vida espiritual, especialmente de nuestra vida de oración, que tantas veces pensamos que tenemos que presentarnos ante Dios y desempeñar algún papel, o estar en una postura particular o fingir. Bueno, Dios conoce nuestro corazón, y el escritor Thomas Merton solía decir, con Dios un poco de sinceridad llega muy, muy lejos. Y qué cierto es eso, con Dios un poco de sinceridad llega muy lejos. No seas insincero con Dios, de todos modos no puedes serlo porque Él sabe lo que está pasando. No podemos ocultarle nada. Pero cuando hacemos eso, en realidad solo estamos tratando de ocultarlo, quizás, de nosotros mismos. Luisa es muy honesta con el Señor. Es una relación. Y sabes, la realidad es que ella no tiene muchas otras personas con quienes relacionarse en su vida. Su hermana vive con ella. Ella tiene un cuidador. Y tal vez vea a un sacerdote por un rato por la mañana, pero durante la mayor parte de su vida en realidad no tiene muchas relaciones. Calle. Aníbal es parte de su vida desde hace 17 años, pero aún así en sus visitas no es tan frecuente. Él no vive allí, vive en Sicilia, por lo que de vez en cuando viaja y se detiene a visitarnos. Así que, en cualquier caso, la vida de Luisa es realmente una de soledad, y Jesús es todo lo que tiene.
Así que cuando Él no está, ella no tiene nada, y se lo dice. Y esta tremenda honestidad y el derramar su corazón ante Él, creo que esto es, en gran medida, la esencia de lo que debería ser la oración. Entonces Jesús añade, hija mía, no te alarmes. No he dicho que no vendré a ti en absoluto, sino que no vendré tan a menudo. En otras palabras, estoy diciendo que simplemente no vendré tan seguido como solía hacerlo. Además, te lo digo de antemano para que no te preocupes. Ella a menudo piensa que ha hecho algo mal. Cuando Jesús viene, esto es así. Esta es la gran prueba y sufrimiento de aquellos que atraviesan periodos de oscuridad y aridez, incluso la noche oscura del alma. El vacío que uno siente por esta ausencia de Dios, que siempre va acompañado de la sensación de la propia pecaminosidad. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me está castigando? ¿Qué está tratando de mostrarme sobre mí mismo que no veo? De hecho, creo que gran parte del sufrimiento es causado realmente por ese sentimiento de culpa o vergüenza propia, o por la propia sensación de nada ante Dios, ese vacío. Y así, cuando Jesús no viene, Luisa también siente eso. En su vida es la parte de la prueba que ella lamenta a menudo. Así que Jesús continúa, mi voluntad suplirá todo, para que la parte humana de ti, la parte humana de tu querer, tu voluntad, que es el lado oscuro de tu naturaleza humana, sea triturada en mi voluntad. Y yo extraeré las flores, el fruto y la obra de mi querer. Así que Él está diciendo, esto va a ser como un molino. Voy a ponerlo todo junto, pero esta acción de triturar de la voluntad divina en su vida, y de hecho, como todos sabemos, se convierte en una acción de triturar. Eso separa el trigo de la paja, es lo que Él está diciendo aquí. Aquello que es meramente humano, puramente humano que no tiene conexión ni participación en mi voluntad, incluso pueden ser cosas neutras en nuestras vidas. A veces nuestras conversaciones frívolas, entretenimientos frívolos, aunque no sean malos en sí mismos. Eso también puede ser la paja que nos separa de una unión más profunda y completa con Cristo. Así que Él está diciendo, tengo que separar eso y es mi voluntad. Actuando en ti a medida que empiezas a vivir de esta manera, eso es lo que lo hará posible. Así que dice, además, los uno conmigo para vivir la vida. En común, eso fue el comienzo del objetivo. Vida común, unida con Jesús. Luego lo humano, es decir, todo lo que es puramente humano aquí. Ahora lo humano, de nuevo, no leamos esto de manera equivocada. Él no está diciendo que todo lo humano sea malo. Él está diciendo aquí cualquier cosa que sea humana, separada y apartada de Dios. Así que cualquier cosa que sea humana solo por sí misma. Siendo de su propia humanidad, sin ninguna relación con Dios, entonces eso es como una cáscara, y eso es lo que se vuelve separado. Y puesto fuera de la acción de la voluntad de Dios, del acto de su volición, de su querer, en consecuencia, deja que la máquina de mi voluntad te triture tan bien que nada de esta oscuridad humana, este humano, que esa mera y puramente humana obstinación en ti no permanezca. Él está diciendo, deja que suceda. Deja que esta máquina, ya sabes, y este triturar, esta separación de eso, es un proceso doloroso. Sabes, para la mayoría de nosotros va a doler. Sabes, Dios no separa lo nuevo del hueso y todas esas cosas sin que haya algo de sufrimiento involucrado. Es algo espiritual. El sufrimiento también puede manifestarse físicamente, ya que Dios nos purifica y suele usar el sufrimiento físico en nuestras vidas para este propósito también. Pero Él dice, dejemos que esto suceda. Da tu fiat. Hágase en mí según tu palabra, conforme a tu voluntad. Que así sea, Señor. Y cuando empiezas a dar tu todavía, no solo al principio del día o una vez durante el día,
pero a lo largo del día y en cada momento e incluso a lo largo de la noche. Entonces dijo, esta separación sucederá y descubrirán que su voluntad humana morirá. Simplemente, ya sabes, como la imagen de aventar el trigo donde tienen un sedazo o un tamiz y están sacudiendo el trigo para que la paja sea llevada por el viento. Bueno, esa acción es la voluntad de Dios sacudiéndonos en nuestras vidas, para que la paja, la cáscara, ese mero exterior de nuestra voluntad humana sea arrastrado por el viento. Entonces, por el Espíritu Santo, por la acción de la propia vida divina de Dios en nosotros. Y así, para que eso suceda, Dios quiere nuestro consentimiento. Dios no hace nada en nuestras vidas sin nuestro consentimiento. Él quiere nuestro sí y nuestro no. Es decir, en términos de nuestro propio crecimiento espiritual y nuestra unión con Él debe ser voluntario, porque si no lo es forzado y por lo tanto no puede ser amoroso. Debe ser un acto de amor que brote de nuestra propia voluntad humana lo que permite que esto suceda. Así que Él dice, deja que esta máquina, este molino de mi voluntad, te triture tan bien, tan bien. Esa es una frase poderosa aquí. ¿Qué significa eso? Significa hasta el punto que yo quiera, hasta que yo decida que se ha terminado, y eso será cuando tomes tu último aliento. Así que deja que suceda también. Que nada de esa obstinación humana, esa desobediencia humana, ese egoísmo y ese interés propio humano, y todo ese lado oscuro de nuestra naturaleza humana, que todo eso desaparezca. Y por eso dice, si eso sucede aquí en la tierra a través de mi voluntad divina. Luego dice, no sufrirás el purgatorio, que todos dicen que es peor que cualquier sufrimiento en la tierra. Él dice, no sufrirás eso. Irás directamente al cielo porque entonces no puedo juzgar mi voluntad, porque todo lo que queda en ti es la voluntad de Dios. Y por lo tanto Dios no puede juzgarse a sí mismo. Él no puede juzgar su propia voluntad. Así que ese es el proceso del que está hablando que debe suceder para que esta unión tenga lugar, para que se cumpla ese objetivo de toda la espiritualidad, toda vida espiritual, es esta vida común, profunda, íntima, esta unión común con Dios a través de Jesucristo. En el siguiente pasaje, del 20 de mayo de 1918, apenas 2 semanas después, dice que Dios puede hacerlo todo y poseerlo todo en un simple acto de su voluntad. Es infinito. Así que Dios puede hacer lo que quiera y puede poseerlo todo porque Él es Dios. Él es, ya sabes, todopoderoso. Todo lo que es bueno está en Dios. Una de las grandes frases de San Francisco, ¿sabes? Su adjetivo favorito para Dios, creo, era que Dios es bueno. Dios es bueno porque Dios contiene toda la bondad. A menudo firmaba sus cartas o saludaba a la gente con paz y bien. Paz y todo bienestar. Todo bien. Que Dios te conceda su paz y toda la bondad que viene de Dios. Porque todo está ahí, todo está en Dios mismo. Todo está en un simple acto de su voluntad. ¿Pero por qué? Porque el acto de la voluntad de Dios es simple. Simple también es uno. La única simplicidad que existe es cuando algo es uno. Y por eso la mayor simplicidad en nuestra vida es ser uno con esa unidad de la voluntad de Dios. Tener nuestras vidas tan completamente unidas a la voluntad de Dios, donde podamos decir, Señor, solo hay una voluntad actuando en mí. Y esa es tu voluntad divina. Sí, mi voluntad humana está ahí. Sé que todavía está actuando también. Pero quiero que los efectos de lo que hago sean solo los efectos de tu voluntad. Que todo suceda en mí, en mi voluntad, a través de tu querer divino, tu acto de amor en ese querer. Y eso requiere nuevamente nuestra entrega continua, unirnos, invitar a la voluntad divina a venir, obrar y vivir suficiente. Así que Alisa dice, continuando en mi estado habitual, que es ser un alma víctima en la cama. Le decía a mi dulce Jesús cuánto me gustaría tener como propios tus deseos.
tu amor, tu afecto, luego tu corazón, etc. Para así poder desear y amar y, ya sabes, ser compasiva, ser paciente, ser amable, ser todas esas cosas como tú eres. Así que es bueno desearlo, ya sabes, pero ella está enumerando todas estas cosas que quiere. Ella quiere los afectos de Jesús, ya sabes, lo que su corazón desea y anhela. Entonces mi siempre amado Jesús me dijo: hija mía, yo no tengo ni deseos ni afectos, sino que todo está concentrado, es decir, contenido en mi voluntad. Por supuesto, Jesús tiene dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina, pero operan como una sola porque están fusionadas. Así que cuando Él habla de mi voluntad, se refiere a esa voluntad humana unida con la voluntad divina, que por supuesto siempre están unidas. Perfectamente lo que el viejo Benedicto llama una comunión de voluntad en la vida de Jesús. Él dijo: mi voluntad, Jesús hablando de nuevo, mi voluntad lo es todo en mí. ¿Quién no puede hacerlo? ¿Deseos? Pero yo puedo hacerlo todo. En otras palabras, si no puedes hacer algo, lo quieres, lo deseas. Pero dijo: yo no tengo deseos porque tengo la capacidad de hacerlo todo en mí mismo. No hay nada que le falte a Dios. No hay nada que le falte a Dios, así que Dios tiene todo lo que quiere o necesita en sí mismo. Él dijo: quien no ama quiere amor, pero en mi voluntad está la plenitud y la fuente del verdadero amor. En otras palabras, no necesito desear amor. No necesito querer amar porque yo soy el amor. Contengo todo el amor como este único acto eterno de mi voluntad. Además, siendo infinito en un solo acto, acto de mi voluntad. Ahora siendo infinito una vez más, Dios no tiene limitaciones, no está atado por nada, ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por nada más. Él dice: siendo infinito en un solo y simple acto de mi voluntad, que es un acto eterno, poseo todos los bienes que, desbordando de mi ser, descienden para el bien de todos. Descienden porque por supuesto Dios está por encima de todo. Descienden para el bien de todos. Si yo tuviera deseos, sería infeliz. Piénsalo. Lo que nos hace infelices es no tener algo que queremos, necesitamos o deseamos. Él dice: me faltaría algo, poseo todo en mí mismo. Por lo tanto, soy feliz y puedo hacer felices a todos. Dios también es la fuente de la bienaventuranza. Él es la fuente de la felicidad. Él es la fuente de la alegría. Eso es el cielo. Es eso eterno. La bienaventuranza, la alegría y la paz eternas del reino de Dios, que nunca pueden ser interrumpidas, que nunca pueden disminuir, que solo pueden aumentar en la vida eterna de Dios. Así que Él dice: por lo tanto, puedo hacer felices a todos porque contengo toda la felicidad. La infinitud significa poder hacer todo y poseerlo todo, y poder hacer felices a todos, dándoles lo que necesitan y desean. Él dice: la criatura que es finita, es decir, nosotros, por cierto. Cuando habla de la criatura, esto es cierto para todos. Todos somos parte de la creación de Dios, pero generalmente cuando Jesús va a hablar la criatura en italiano, una palabra hermosa, muy valiosa para reflexionar, Francisco, de nuevo, la criatura, la creación, la criatura generalmente, Jesús va a referirse a la criatura humana. La criatura humana que Dios creó. Por alguna razón, en italiano suele ser una forma mucho más familiar, quizás en ese idioma, de lo que sería en inglés, usar esa expresión para hablar de una persona. La criatura que es finita no posee todo. No es capaz de abarcarlo todo. Por eso tiene deseo, ansiedad, afecto, que puede usar como tantos peldaños para ascender hacia su Creador y, en cierto sentido, absorber estas cualidades divinas. De hecho, aquí parece que usa la palabra lamer o, ya sabes, absorber, incorporar en uno mismo. Todas estas cualidades de Dios, así como llenarse a sí misma hasta desbordar para el bien de los demás.
de modo que todo lo que viene a la criatura de parte de Dios cuando nos elevamos puede ser elevado hacia Dios. Dios nos llena tan abundantemente que eso fluye más allá de nosotros, fuera de nosotros, para el bien de todas las almas. Así que, dice él, más bien si el alma se concentra en sí misma, esa era la descripción de cómo el alma normalmente, fuera de vivir en la voluntad de Dios, actuaría por sus deseos, afectos y todo lo que se esfuerza, por la voluntad humana de elevarse hacia Dios. Más bien, si el alma, ahora él va a hablar sobre la diferencia de vivir en la voluntad de Dios, si el alma se concentra en sí misma, todo en mi voluntad, perdiéndose completamente en mi querer, de nuevo, él usa una palabra diferente, en mi querer, en mi acto de querer. Es decir, fusionamos tanto nuestra vida y cada acto de nuestra vida en este querer, este acto es el querer y el amar de Dios. Entonces dice, ella no carecerá de mi cualidad, sino que con un solo sorbo, dice, ella lo hará. En realidad, aquí está haciendo una pequeña distinción entre... De cualquier manera, uno podría lamer un niño con licor, cualquiera de nosotros podría lamer una paleta o un helado. Y él está diciendo que así es como nos acercamos a Dios fuera de su voluntad. Es como si tomáramos estas pequeñas cuevas, de eso una por una. Pero él dice, si estás en mi voluntad y te pierdes en mi querer, y dice, con un solo sorbo, ella me absorberá completamente en sí misma. ¿Ves la diferencia? Un sorbo no es mucho, y sin embargo es algo que entra más plenamente en la persona. Al beber, ves, nosotros bebemos, mientras que si lames un cubo de hielo o algo así, solo obtienes una cantidad muy pequeña de ello. Pero, dice él, con solo un sorbo de mi voluntad divina, lo recibirás todo. No tendrás que seguir regresando por estos pequeños trozos y pequeños gustos de mi vida. Además, ya no tendrá deseos de su propio afecto ni de sí misma, sino solo la vida de mi querer, mi voluntad, la cual dominando todo en ella, es decir, teniendo ahora el dominio sobre el alma, que se somete libremente a esa dominación, a ese dominio. Él dice que solo la vida que dominando todo en ella hará que todo lo demás desaparezca y hará que mi voluntad divina reaparezca en todo. Así que ves este único acto de la voluntad de Dios, este único acto eterno, una vez que solo probamos un sorbo de Él y comenzamos a vivir de esa manera, dice Él, entonces hará que todo lo demás que no es de Dios desaparezca y hará que lo divino cobre vida y reaparezca en todo lo que hacemos. ¿Por qué va a reaparecer? Porque estaba allí al principio de la creación. Estaba allí en Adán y Eva, ciertamente completamente en Jesús y luego en María. Y ahora va a reaparecer aquí en la tierra a través de estos individuos, estas criaturas, estas almas que van a vivir ahora este increíble don de la vida. En la voluntad de Dios, en la divina voluntad. Así que pasamos al 23 de mayo de 1918. Luisa es la paloma de Jesús, entre comillas, aquí. Ella vuela continuamente en la divina voluntad. Una imagen muy común a lo largo del libro del cielo, la idea de que Jesús a menudo dirá, Luisa, haz tu vuelo continuo. Haz tu vuelo continuo. La semana pasada estaba caminando por una hermosa propiedad aquí cerca de mi casa, junto a un lago, y había 2 águilas. He vivido aquí 4 años y por primera vez vi 2 águilas magníficas con, ya sabes, probablemente una envergadura de casi 2 metros. Velocidad, envergadura de alas en perfecta sincronía juntas. Planeando, volando, deslizándose realmente sobre el viento por encima del lago, bastante alto, pero juntas, en una armonía y unión increíblemente hermosas. Y como sabemos, las águilas se emparejan de por vida, así que era una pareja de águilas casadas.
Y aquí están viviendo, ya sabes, simplemente disfrutando. Era un día precioso aquí en la primavera de Florida. La mejor época para estar aquí. Y estas águilas simplemente estaban disfrutando plenamente del día. Y por supuesto, probablemente estaban cazando algún pez en el agua. Pero simplemente, ya sabes, para mí fue una imagen hermosa de ese vuelo en la voluntad de Dios. Siempre está ahí. Estamos en la voluntad de Dios, pero estamos con Jesús en todo lo que Jesús hace en María. Y queremos vivir nuestras vidas en este vuelo continuo en Jesús. Es como estar suspendidos entre el cielo y la tierra. Porque no estás viviendo, ya sabes, una vida totalmente terrenal, pero tampoco estás aún en el cielo. Así que estamos como en algún punto intermedio. Y por eso Él dice, es que los pájaros, ya sabes, los pájaros bajan cuando necesitan comer y nosotros también tenemos que hacerlo. Pero dijo, mantén tu vida allí, volando en ese vuelo continuo, en la voluntad divina. Así que esta mañana Luisa escribe, mi dulce Jesús no vino. Y pasé esas horas entre suspiros, ansiedad, amargura, pero todos inmersos en su voluntad. Cuando llegó la noche ya no pude seguir haciéndolo. Lo llamé y lo llamé. Mis ojos no podían cerrarse. Me sentí inquieto, a cualquier precio quería a Jesús. Pero Luisa era muy apasionada, muy decidida en su deseo de tener a Jesús con ella. En ese mismo momento, él vino y me dijo, por cierto, notamos que también funciona. Cuando Luisa expresa este deseo, este sufrimiento debido a su privación, es entonces cuando él viene. Él dice, mi paloma. En ese mismo momento, él vino y me dijo, mi paloma, ¿quién podría decirte el vuelo que haces en mi voluntad, el espacio que recorres, el aire que inhalas? Nadie, ni siquiera tú sabrás decirlo. Solo yo soy capaz de contarlo. Yo que mido las fibras, que cuento el vuelo de tu pensamiento, de tu latido. Además, mientras vuelas, veo los corazones que tocas. Esto no se trata solo de nosotros y Dios, se trata de la manera en que afectamos al resto de la creación, a la humanidad. Pero no te detengas, Jesús le dice a ella, vuela hacia otros corazones. Y llama y vuelve a volar sobre ellos. Y en tus alas lleva mi te amo a otros corazones para hacerme amado. Hermosa descripción, ¿verdad?, de la vida y de la divina voluntad de llevar en nuestras alas y en nuestro vuelo, yendo a más y más almas para ayudarlas a conocer y amar a Jesús. Y llevarles el te amo para que a través de la divina voluntad puedan devolver ese te amo. De vuelta a Jesús, de vuelta a Dios para que Él sea amado. Y luego en un solo vuelo ven a mi corazón para descansar, para que después puedas comenzar de nuevo. Un vuelo más rápido y expansivo para que puedas llegar aún más lejos en mi divina voluntad, pero entra en mí y descansa en la divina voluntad por un momento. La divina voluntad, por supuesto, es el descanso eterno. Así que venimos y descansamos en Jesús para que podamos salir de nuevo con lo que hemos recibido de esa voluntad de Dios. Para llevar ese amor en las alas de nuestro vuelo a los demás, para que otros entonces puedan devolver ese amor a Dios, al menos a través de nuestra ofrenda y la divina voluntad en su nombre. Para que otros puedan ser tocados por este gran don, este deseo, el amor que tenemos en nuestro corazón, que Dios ha puesto allí para dar a conocer su reino, para que sea poseído por todos. Así que Jesús continúa, me divertí con mi paloma y llamo a los ángeles y a mi madre para que se diviertan. Junto conmigo, así que dice, llamo a los ángeles en el cielo, a mi madre, a todos los santos para que se reúnan y se diviertan. En otras palabras, para ser entretenidos, para deleitarse con esta criatura en la tierra, viviendo ya la vida del cielo de una manera tan magnética y maravillosa. Él dice, ¿pero tú? No te lo estoy contando todo. En otras palabras, no lo vas a saber todo aquí. El resto te lo diré en el cielo. Oh, cuántas cosas sorprendentes te contaré.
ves que la vida de la divina voluntad y el aprendizaje, el conocimiento de la divina voluntad va a continuar para siempre en el cielo, sin agotarse nunca, sin disminuirse ni menguar de ninguna manera. Creceremos en este conocimiento y en esta apreciación y en nuestra propia capacidad de responder. De igual manera, con nuestro propio amor, y devolviendo a Dios la gloria por lo que recibimos por toda la eternidad. Es un pensamiento asombroso, ¿no es así? Jesús dice, aprenderás más en el cielo, seguirás aprendiendo en el cielo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es infinita y es eterna. Nunca puede agotarse. Así que no nos desanimamos si sentimos que no vamos a aprenderlo todo aquí, o que no podemos leer todos los volúmenes, o que no tenemos suficientes años de vida para hacer más actos en la divina voluntad. Esto continuará para siempre. Todo lo que Dios quiera comenzar en el cielo sucederá aquí. Y es ahí donde retomamos el camino hacia allá. Pero Él está diciendo, todo lo que he determinado que es mi voluntad para ti, nunca cambiará, no puedes hacerlo más ni menos. Él dijo, lo que quiero que hagas es simplemente cooperar con ello, recibirlo, dar tu fiat y vivir ese vuelo continuo. En mi voluntad, permitiéndome al mismo tiempo hacer lo que necesito para purificarte y realizar el trabajo de pulido, para separar lo que es puramente humano de lo que quiero que se una a lo divino. Oh, cuántas cosas sorprendentes te diré. Es una gran promesa. Y luego puso su mano sobre mi frente y añadió, te dejo la sombra. De mi voluntad, el aliento, de mi querer, de mi volición, duerme. Y Luisa dice, dormí. Así que él está diciendo, ya sabes, es hermoso la manera en que toca, sabes, tuvo muchas, por supuesto, es una experiencia mística. Pero en la experiencia de Luisa sobre esto, Jesús toca su frente. Y él dice, quiero darte esto. Esta sombra, este manto de mi voluntad sobre ti, como ya sabes, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, María, la imagen que tengo del Espíritu Santo posándose en su luz sobre María, sobre la Santísima Madre, pero también sobre nosotros, así como se cernía sobre las aguas de la creación. Te dejo la sombra de mi voluntad, cubriéndote con su sombra. Te dejo el aliento, mi propia respiración de mi voluntad divina en ti para que ahora puedas dormir en paz. Y, por supuesto, después de esta inquietud que ella ha experimentado y que nos cuenta al principio, cuando la noche parecía interminable y no podía descansar, entonces Él le da esta paz para que pueda dormir. Una comprensión muy hermosa de cómo Jesús, ya sabes, actúa en su vida, de cómo Jesús se relaciona con ella como persona. Jesús es una persona. Hay dos naturalezas divinas en una sola persona, pero Él es una persona. Y por eso Él quiere tener esta relación con nosotros. Y es su voluntad que tengamos esta relación. Y solo en su voluntad esta relación puede alcanzar las grandes alturas para las que Dios la ha destinado. Así que este es el modo en que Dios ha destinado que vivamos desde toda la eternidad. Para concluir, quería compartir un poco del libro del Papa Benedicto. El Papa Benedicto tiene, estoy seguro de que muchos de ustedes lo han visto, un segundo volumen de Jesús de Nazaret. Y de hecho está subtitulado Semana Santa, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Así que es una lectura extraordinaria para esta época del año. Está escrito para esta época del año. Salió a tiempo para la Cuaresma. Así que se los recomiendo mucho a cualquiera de ustedes. Y una de las razones es, la primera razón es porque Él es nuestro Santo Padre y es el Maestro consumado de la Iglesia. Él es a quien Dios nos ha dado como el pastor universal de la Iglesia. Así que el obispo de Roma, pero también pastor de la Iglesia universal. Por eso lo miramos a Él y no podríamos encontrar un mejor maestro. Simplemente resultó ser el mayor maestro de la fe católica de nuestro tiempo. Y por eso estamos muy agradecidos. Y además, una segunda razón es porque Él ama la voluntad de Dios. Y es uno de los, yo diría, probablemente el tema más destacado en todos sus escritos.
y son extensos, como sabes, tanto antes de ser elegido Papa como ahora, incluso como Santo Padre, él sigue escribiendo. Así que este hermoso segundo volumen, y porque este tema es tan importante en la vida y los escritos del Papa Benedicto, a lo que él a menudo se refiere como la comunión de la voluntad en singular, y creo que él la mantiene en singular, para enfatizar el hecho de que en la vida, nuestra vida humana con Dios es una sola voluntad con la que vivimos. Es la voluntad de Dios actuando, pero a través de nuestra voluntad humana, pero realmente, en ese sentido, es una sola voluntad la que tenemos con Dios. Vivimos una vida común y, por supuesto, el gran paradigma y modelo para eso es la encarnación, la manera en que Jesús une siempre su voluntad humana a la voluntad del Padre. En perfecta obediencia, diciendo siempre sí, dando su fiat en su obediencia en cada momento de su vida. Y así, en su humanidad, tenía una voluntad humana que era libre, pero esa libertad de su voluntad humana era siempre para entregarse a la voluntad del Padre. Así que podemos continuar dentro de una semana, pero continuaremos con nuestra transmisión en vivo y véanlo simplemente como, ya saben, un verdadero momento de gracia. En cada una de nuestras vidas y en la vida de la Iglesia y del mundo, para que todos podamos llegar a conocer, amar y poseer cada vez más este gran don de la comunión de voluntad, esta vida común, compartiendo nuestra vida en completa unión con Dios por medio de Jesucristo y en el corazón de María. Así que continuaremos un poco, tal vez con algún pasaje del libro del Papa Benedicto la próxima vez que estemos juntos. Así que una vez más, que el Señor te bendiga. Que Él derrame sobre ti todo lo que necesitas, todos los dones de su divino poder para ayudarte a venir, conocer, amar y poseer el reino. Que Dios te guarde en ese cielo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Siervo, el Padre, proveyó en comunión con la Iglesia. Revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino.